Bienvenidos de nuevo. En el presente video calcularemos la varianza para una tabla de distribución de frecuencias, pero esta vez la tenemos agrupadas en intervalos o clases. Entonces hablaremos del nivel de colesterol de 40 trabajadores. Ya tenemos pues la tabla construida, como lo pueden observar, y hemos incluido 4 columnas que utilizaremos para el cálculo de esa varianza. Entonces la primera columna que tenemos corresponde al producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. En este caso ya no hablamos de categorías, sino que trabajamos con nuestra marca de clase. La diferencia entre la marca de clase y la media. Luego la potencia al cuadrado de esa diferencia. Y por último el producto de esa potencia por las frecuencias absolutas. Entonces, teniendo en cuenta ello, lo primero que haremos es calcular la media. Para la media, entonces, realizaremos el producto de la marca de clase o de las marcas de clase con sus correspondientes frecuencias absolutas. En este caso, para la primera tendremos el 180.5 multiplicado por 10, de donde obtenemos entonces el valor de 1805. Para los siguientes valores, arrastraremos la fórmula y obtenemos entonces los dos valores correspondientes. Totalizamos. Recuerden que la media se calcula a partir de la sumatoria de ese producto dividido entre el número total de datos. Entonces, para ello vamos a utilizar el botón autosuma y obtenemos entonces un valor de 8000. Así, la media equivale a esos 8000 dividido entre el número total de datos, que en este caso corresponde a 40, obteniendo entonces un promedio de 200. Entonces recordemos que esos 200 equivale al nivel promedio de colesterol de los 40 trabajadores. Entonces ahora ya teniendo el valor correspondiente de la media, vamos a realizar el cálculo de la diferencia entre las marcas de clase y ese valor de la media. Entonces, teniendo en cuenta ello, diremos que corresponde a 180.5 menos los 200 de la media. Entonces podremos utilizar el valor desde la celda, o para que nos quede como una constante podemos utilizar entonces el 200. Teniendo entonces para este primer caso menos 19.5, y si arrastramos la fórmula entonces obtendremos los valores de cada uno de nuestros intervalos. Ahora elevaremos al cuadrado estos valores de estas diferencias y tendremos entonces que esto es igual al valor de la diferencia elevado al cuadrado. Nuevamente podremos arrastrar fórmula para obtener los demás valores y finalmente entonces haremos el producto entre el valor de esa potencia multiplicado por las correspondientes frecuencias absolutas, que en este caso 10, 21 y 9. Entonces 380.25 multiplicado por esta frecuencia absoluta. Arrastramos la fórmula y finalmente, como necesitamos la sumatoria de estos valores, entonces dicha sumatoria la calculamos a partir de la opción autosuma y tenemos el valor de 7590. Para terminar, entonces recuerden que el cálculo de la varianza corresponde a la división de esa sumatoria entre el número total de datos menos 1. Eso quiere decir que para el cálculo de esta varianza equivale a 7590 dividido el total de datos menos 1, que en este caso tenemos como total de datos 40, entonces sería dividido 39, obteniendo un valor para la varianza de 194.62 si hacemos una aproximación y retiramos una
cantidad de decimales. En este caso, entonces, como lo mencionaba, calculamos la varianza para una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos o clases. Muchas gracias.